Eh, bueno, particularmente en teatro, eh, sí, uno sigue aplicando un método, sí, de alguna forma. Volver un poco a los orígenes. Siempre trato como de volver a los primeros, a los orígenes de la escuela, donde te hacían observar personajes, mirar gente, cosa que cuando un profesor me dijo, observen a la gente, traigan ejercicios, los famosos ejercicios de observación, siempre se me grabaron. Y hasta el día de hoy yo siempre observo. Entonces, de hecho, me crea muchos problemas. A veces estamos en una reunión de amigos, en un restaurante, qué sé yo, y yo de repente me quedo pegado en una mesa, en alguien, en una pareja que no se habla, que están comiendo, y no se hablan, y pasa mucho rato, y no se dicen una sola palabra, y lo único que hacen es comer. Y observo, y pasarse una historia, un poco volver a eso que me decía el profesor, ¿no? Observen, crean una historia de un personaje que está silente ahí, que está sentado en una banca. ¿Qué le puede estar pasando? Entonces, eso como puntapié inicial, para empezar un trabajo, digamos, a enfrentar, como la mirada inicial, después que uno lee un texto dramático, y ya sabes el rol que se te va a asignar, imaginar ese personaje, tratar de verlo. En Taxi para Tres, por ejemplo, cuando me llamó Orlando Luber, lo que hice fue andar mucho en taxi. Como pasajero. Eso, como pasajero. Andar en taxi. E involucrarme en esa especie de cápsula, digamos, que tienen estos personajes, que deambulan, hablar con ellos, obviamente. Y sobre todo eso, ¿eh? Sobre todo más que nada como la sensación física que me... Porque al leer el guión de Taxi para Tres yo me di cuenta que este es un personaje que pasa la gran parte de la película metido en un auto. Entonces está como dentro de una cápsula, tiene una visión, digamos, de lo que es la ciudad. ¿Te fijas? Yo hice teatro en la calle a mediados de los años 80. A mediados de los años 80. Y yo le debo hartas cosas. Sí, era difícil. Yo empecé con el tema del teatro por ahí por el año 80. Estudiar, trabajar, hacer teatro para niños, mientras estaba estudiando. Entre medio estudié otra carrera también, pero seguía haciendo teatro con infantil sobre todo. Hice una gira también, me metí a un montaje que en ese minuto estaba haciendo Abel Carrizo, Lautaro, iban a hacer una gira al norte, ¿no? Con la obra Lautaro y Isidora Aguirre, me metí ahí, y fuimos al norte y era muy bonito llegar en una micro, así como Jesucristo Superestrella, ¿ah? En una micro, llegar a los lugares, llegar al teatro con esta obra de este héroe, este héroe mapuche, ¿no? Que era Lautaro, y toda la historia que hay con el conquistador Pedro Valdivia, una muy hermosa obra escrita por Isidora Aguirre. Y bueno, eso se acabó, pues. Y después ya venía el trolley. Entonces me llama una amiga, me invita a trabajar a la primera obra que iba a hacer Ramón Grifero en este trolley, en este galpón emblemático que hay en el centro de Santiago, que fue tan simbólico en la década de los 80, una especie de trinchera cultural, no solamente para el teatro, también para la música, las fiestas que se hacían ahí, en fin. Yo estuve en el primer montaje, pero me di cuenta de algo, de que yo quería vivir de lo que hacía. Entonces todo eso no me permitía vivir. ¿Te fijas? Eran de alguna manera quijotadas. Muchos de los integrantes, ponte tú, en el teatro fin de siglo, tenían sus labores paralelas. Profesores, trabajaban en otros lugares, hacían pegas, tenían sus pegas estables. Y yo era el único que no tenía otra pega. Entonces, claro, al final cuando veía que recibir la paga era escuálida. Y dije, no, pues yo necesito vivir de lo que hago. Y ahí aparecen otros amigos. Y me dicen, oye, conozco un compadre que está haciendo teatro en la calle. Te lo presento. Que llevan como 3 años ya trabajando. Ah, ya. Y voy a la calle. Y con el sombrero, ¿te fijas? El sombrero, y empiezo a ver que una jornada de trabajo, digamos, de 7 a 10 de la noche, recibíamos del público
una retribución monetaria importante. Ellos se iban contentos, teníamos varios sketches chiquititos que hacíamos, con humor, de repente metíamos un poco la punta política en algunos sketches, teníamos 3 o 4 sketches que duraban 10 minutitos, cortitos, ¿te fijas? Pa, 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 con poquitas cosas porque había que escapar de la policía, cuando la policía arrasaba, a veces no, pocas veces nos agarró la policía, como 3 veces a mí en 2 años y medio me agarraron 3 veces, era como pagar un permiso. Y ahí empecé, claro, ahí me di cuenta que lo que hacíamos tenía una retribución material y por eso podía vivir. De hecho, todos vivíamos. Tenía compañeras que eran madres solteras y arrendaban una casa con el sombrero. Había mucha solidaridad en ese minuto. Solidaridad, esto era en el centro de Santiago, en el corazón del centro de Santiago, Ahumada con huérfanos. Ahí nos chantábamos. A la hora de las colaciones de las oficinas y a la hora de salida de los trabajos, del lunes a domingo, todos los días. Bueno, audiovisual, el director es el dueño de la película, o sea, independiente de que él te pueda entregar un espacio de libertad para crear, para cambiar texto, pero el director siempre es el que tiene la película acá, el que sabe cómo la va a montar, qué es lo que necesita de la escena, llegar un día de rodaje, digamos, y para llegar al momento que se diga acción, es complicado. Hay un equipo de producción que está detrás, entonces hay muchos elementos que tienen un engranaje alrededor alrededor de esa palabra mágica que es acción. ¿Te fijas? Hay muchas cosas que tienen que ocurrir y que tienen que calzar, entonces hay mucha preocupación, mucho estrés. Entonces, para eso está el trabajo de mesa también, ¿no? Hay trabajos de mesa que son más largos, otros más cortos. Entonces ahí uno como actor tiene que llegar con todas las propuestas, todas las dudas, todas las preguntas, cosas que cuando uno llega al set, llegar con soluciones. Yo trato de llegar con soluciones. O sea, si tengo un problema, trato de solucionarlo yo ahí. Sí. Y uno también desarrolla con el tiempo la capacidad de regularse, saber cuándo estáis pasándote de alguna forma. O te estáis saliendo, digamos, del contexto, digamos, de los otros actores. No. Entonces uno con el tiempo también empieza a autorregularse también. Como tú dices, ese dimmer, empezáis a jugar con ese dimmer. Y muchos directores también te dicen, para tener la alternativa después en la mesa de montaje, bueno, mesa de montaje se decía, ahora un computador. El Mac, claro. Entonces te dicen, ya, dame la propuesta que tú tienes, que puede ser más arriba, ¿te fijas? Ya, se graba. Ahora se graba una tarjeta, ya no es film. Ya, ahora bájame un poco. Ya, y ahora otro poquito. Ya, listo, tengo las 3, listo, se las lleva. Y muchas veces es un truco también de los directores, como para dejar contento al actor, ¿te fijáis? Porque el actor ya hizo su propuesta, ya, y ahora le vas a dar la alternativa, también es un truquillo que es bastante inteligente, ¿te fijáis? Para que el actor no diga, chuta, mi propuesta, se fueron al baño con ella para limpiarse cierta parte, ¿te fijáis? Entonces no, se filmó, se hizo, se grabó, aunque el director se va a quedar con la de abajito, ¿te fijas? A mí me parece que está bien. Bueno, yo particularmente a mí siempre me ha tocado muchas mujeres en los equipos, antes incluso de esto. O sea, desde que empecé a trabajar en cine, que debe haber sido como, no sé, fines de los 80, los 90. No recuerdo bien cómo sería el tema de la paridad en ese minuto, si había mitimota o no. No sé si había mitimota, pero siempre la presencia de mujeres en los equipos, eso sí, en el área de diseño, de arte, dirección de arte, en producción, en fin, asistencia y dirección muchas veces. Y ahora lo he visto con mucha más fuerza también en fotografía, en asistencia a cámara, en asistencia de dirección. Y yo creo que está bien que eso se norme,
exactamente. Es enorme. Yo creo que la postergación, digamos, en todo ámbito, digamos, la postergación del mundo femenino, de la mujer, en todo ámbito de cosas, ha sido tremendo a lo largo de la historia. Entonces, creo que si se norma para poder saldar una cierta deuda en eso, me parece bien. Me parece bien. Y no veo en qué podría afectar, porque la efectividad y los resultados en el trabajo, yo no veo diferencia, ninguna. No veo que pueda haber una diferencia entre si es un hombre o una mujer el que hace la labor. Lo importante es que la haga bien. Ahora, me parece bien normar que eso sea así, normarlo, que sea, como tú dices, el 50%. Yo no sé si hay películas que son películas de festival, hechas para festivales, otras más comerciales. No sé. O sea, yo trabajé en Taxi para Tres. Taxi para Tres es una de las películas que ha obtenido uno de los premios más importantes del cine chileno en el Festival de San Sebastián, festival de clase A. Claro, pero en San Sebastián particularmente se ganó el premio a la mejor película. Entonces, ahí se hablaba, digamos, de por qué ganó esta película, de por qué ganó. Había una serie de películas que podrían haber ganado, que tenían mayor presupuesto, que eran películas históricas, de gran despliegue escénico. Entonces, claro, ahí, según mi criterio, habla un poco de ese como dicho que no me acuerdo quién lo dijo, pero a propósito de la literatura parece, que dice: habla de tu pueblo y serás universal. O sea, habla de tus pequeñas cosas y vas a ser universal, que es lo que pasa con el cine iraní, un poco con el cine de la India, a veces, ¿no? Algo que viene también de repente, he visto yo por ahí películas tailandesas, búlgaras, en fin, que yo encuentro que son grandes películas. Y justamente, claro, ganan muchos premios, en sus países se ve mucho, pero yo creo que esa es la clave a la que no se debería renunciar, de alguna forma. Hablar de nosotros, hablar de nuestro... Eso es lo que hace Machuca, es lo que hacía Chacotero también, Taxi para Tres. Mira, es que yo relaciono bastante lo entrañable con el proceso que viví en la creación del fruto audiovisual. El vínculo que establecí con el equipo, el vínculo que pude establecer con el director, por ejemplo. En Machuca, por ejemplo, yo establecí un vínculo con el equipo de trabajo y particularmente con el director y con los niños de ese momento. Bueno, la Martelli era una niña. Y los otros dos ya están grandes. Entonces, si bien es un personaje pequeño dentro de la película, yo tengo muy buenos recuerdos por los vínculos que hice ahí, por aprender muchísimo de Andrés Wood, observándolo cómo dirige, con el fotógrafo, me acuerdo. O sea, me meto mucho en eso, me atrae ver cómo funciona, cómo dialogan, cómo se dan instrucciones, cómo el director está tratando de resolver, de repente está preocupado, algo pasa, no está funcionando algo de la producción y se preocupa o se acaba el tiempo y tiene que sacar 2 escenas y se va la luz, se va la jornada. Entonces, y cómo uno aprende, digamos, del diálogo, de cómo está manejando la escena, cómo se comunica contigo para que ese director logre lo que quiere. Entonces, Machuca particularmente es un personaje que yo quiero mucho, pero por eso. De hecho, se me acerca mucha gente. Mucha gente se me acerca de repente en la calle, no sé, en el supermercado,
o en algunos eventos, qué sé yo, y preguntan, mira, mi hijo tiene la inquietud, está en tercero medio y le gusta el teatro y quiere estudiar teatro, pero yo no sé si, porque sé que los actores se mueren de hambre, que es difícil. Pero yo le diría que sí, que pruebe, que pruebe. Que muchas veces justamente no. Que pruebe, pero claro, que se dé cuenta, digamos, si tiene dedos para el piano o no. O sea, para saber si tenéis dedos para el piano, tenéis que estar ahí en la arena, digamos, en las tablas, arriba. Y ahí te vayas a dar cuenta si te gusta o no. O sea, las deserciones en las escuelas de arte son enormes, como en todas las disciplinas. Gente que entra y está un par de meses o un año y no me gusta esto, me voy a otra cosa, me gusta la música, claro, o al revés también, o sea, tantos actores que estuvieron, no sé, algunos actores estudiaron química, matemática, estuvieron algunos, renunciaron a carreras de medicina para irse a estudiar teatro, o al revés. Pero yo sí recomiendo a un muchacho que tenga la inquietud que lo pruebe.